Las furgonetas y las cajas de primera hora de la mañana han ido desapareciendo y el público ha abarrotado las aceras del Paseo Independencia. A media mañana había que esforzarse por llegar a alguno de los 111 expositores que este año han llenado el centro de Zaragoza, desde la Plaza de España hasta la de Santa Engracia. Sí, siempre venimos. Tratamos de venir cuando podemos. Este paseo mirando libros es para nosotros el símbolo del día. Cita ineludible para los lectores. Sobre todo me gusta el contacto directo con los libreros, que son los que mejor te aconsejan a la hora de poder elegir una lectura. Para los libreros. Sí, la verdad es que es un día para los libreros que nos da vida para el resto del año seguir trabajando. Es un día muy chulo. Y para los autores. El calor de la gente que está viniendo, pues muy bien. Creo que es un día de contacto autores con lectores, hablar con ellos, que cuentan anécdotas en las que tú ni siquiera has pensado. Resulta imposible irse sin un libro entre las manos. Que me ha encargado mi hijo, que se llama Ansia. Llevo un libro, Requiem por el boxeador de los guantes de cristal, de un escritor zaragozano, de Manuel Castelló. Incluidos ellos, la literatura infantil y juvenil gana protagonismo. Normalmente historia y aventuras. Luego, si nos gustan muchísimo, los compramos. Sí que se nota un aumento en el libro de juvenil. Parece que la juventud pues, le da por leer. Algunas librerías han regalado borrajas y claveles, además de un 10% de descuento. Hay quien no ha podido esperar a llegar a casa para empezar su libro.